Sí, compañero, Bueno, compañeros, por favor, les pido prendan cámaras. Voy a iniciar llamando la asistencia. Voy a admitir a 3 más de sus compañeros y de ahí voy a empezar a llamar lista, por favor. Si van ingresando después, finalizando el llamado de lista, por favor, se les va a tomar la asistencia para que no interrumpan y el doctor pueda avanzar. Comienzo, compañeros, por favor. Acuña Mita. Presente. Gracias. Alanoca Bautista. compañera. Muy bien. Permítanme. Alcoba Romero. Presente. Gracias. Aliaga Chambi. Presente, compañera, buenas tardes. Buenas tardes. Las cámaras, por favor, si las vamos prendiendo. Está prendida. Muy bien, gracias. Alipaz Paredes. Alipaz Paredes. Aquí Semamani. Presente, compañera. Gracias. Aranda Blanco. Buenas tardes. Presente. Gracias. Balboa Pavón. Presente, compañera. Gracias. Barba Loaiza. Presente, compañera. Gracias. Bozo Sandoval. Bozo Sandoval. Butrón Chino. Presente, compañera. Muy bien. Cala Palacios. Cala Palacios. Calle Laime. Presente, compañera. Gracias. Calle López. Presente. Calle Exquispe. ¿Calle Exquispe? Sí. Ah, bueno, gracias. Calcina Siñani. Calcina Siñani. Cano Quispe. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Castillo Halcón. Castillo Halcón. Caillagua Lucero. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Chambilla Ramírez. Presente, buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Condori Morales. Condori Morales. Condori Velázquez. Presente, ¿me puede ver? Y presente, Condori Velázquez. Buenas tardes. Condori Morales, por favor. Condori Velázquez me dijo presente, ¿verdad? Sí, aquí presente, Condori Gracias. Velázquez. Presente. Copa Condori Blanco. Morales. Copa Blanco, presente, buenas tardes. Gracias. Córdoba Mendoza. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Corina Chambi. Corina Chambi. Cusi Yugra. Presente, presente, buenas tardes, Cusi. Buenas tardes. De la Vega Tito. Presente, compañera, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Dorado Lucero. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Fernández Robles. Presente, buenas tardes. Gracias. Flores Guaigua. Presente, compañera. Muy bien. Flores Mamani.
Flores Mamani. Gutiérrez Quirós. Disculpe. Gutiérrez Quirós. Quisbert. Ya no me llamó la lista. Mi señal está muy mal y no pude escuchar si me llamó Corina Cham. Por favor, compañera Corina Chambi, al finalizar, voy a terminar de llamar la lista y al finalizar, por favor. Gutiérrez Quisbert, Brenda. Presente, compañera. Gracias. Perdón. Juanca Paza. Presente. Paco Limachi. Presente. Gracias. Guarachi Yanaguaya. Presente, compañera. Buenas tardes. Hurtado Ruiz. Presente, buenas tardes. Gracias. Ignacio Lecoña. Presente, compañera. Incapoma Loza. Incapoma Loza. Jacinto Chambi. Buenas tardes. Presente. Gracias. Jacinto Choque. Jacinto Choque. Janco Fernández. Buenas tardes, compañera. Presente. Buenas tardes. Laruta Paza. Compañera, buenas tardes. Presente. Gracias. Lima Callaguara. Presente, compañera. Loza Banoni. Presente, compañera. Luna Muñoz. Presente, compañera. Mamani Choque. Presente, compañera. Mamani Chuta. Presente, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamani. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mamani Mendoza. Mamani Mendoza. Mamani Patti. Presente. Gracias. Marañón Rodríguez. Mita Mamani. Presente. Muy bien. Presente. Morales Ortiz. Buenas tardes, presidente. Muy bien. Morón Landívar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Nina Carapi. Presente, compañera. Gracias. Nina Ali. Presente, compañera, buenas tardes. Buenas tardes. Núñez Arabia. Presente. Gracias. Orozco Adriana. Presente, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Pacheco Tancara. Presente, compañera. Paxi Fernández. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pai Quisbert. Presente, compañera. Buenas tardes. Gracias. Paucara Choque. Paucara Choque. Presente, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente. Paxi Lugarani. Presente, buenas tardes. Pérez Añaguaya. Presente, buenas tardes. Pérez Maita. Presente. Poma Choque. Poma Choque. Poma Cori. Poma Buenas Cori. tardes, compañera. Presente. Quiroz Huanca. Sí. Buenas tardes, compañera. Presente. Gracias. Quisbert Arrieta. Presente, compañera. Quisbert. Quispe Apaza. Presente, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Laura. Presente, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Paxi. Presente, compañera. Buenas tardes.
Buenas tardes. Quispe, Quispe. Quispe, Quispe. Ramírez, Quispe. Presente, compañera. Ramos Flores. Presente. Ramos Valencia. Presente, compañera. Gracias. Rojas Espinosa. Presente, compañera. Muy bien. Roque Lloglia. Presente, compañera. Zacaca Tapia Micol. Salvador Figueredo. Presente, compañera. Muy bien. Firpa Bautista. Presente, compañera. Suxo Escobar. Presente, compañera. Tarqui Fernández. Presente, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Tarqui Honorio. Presente. Muy bien. Tarqui Pisaya. Presente, buenas tardes. Tarqui Sirpa. Presente, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Terrazas Aliaga. Presente. Ticona Mamani. Presente. Muy bien. Torres Acarapi. Presente, compañera. Torres Herrera. Presente. Gracias. Torres Méndez. Troche Maita. Presente, compañera. Muy bien. Tuco Valdivia. Presente, compañera. Buenas tardes. Hulo García. Presente, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Usnayo Laura Gustavo. Vallejos Galvez. Presente, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Vilaseca Delgado. Vilaseca Delgado. Villa Espinosa. Presente, compañera. Villegas Chuquimia. Presente, compañera. Muy bien. Conde González. Presente, compañera. Muy bien. Muy bien. Reinal Yugra. Reinal Presente. Yugra. Muy bien. Huanca Choque. Huanca Choque Mónica. Uriona Fernández. Uriona Fernández. Gutiérrez Bacarreza. Gutiérrez Bacarreza. Mercado Anaí. Mercado Anaí. Arias Vargas. Compañera, presente, compañera. Muy bien. A las personas que no se les ha llamado la lista o no hayan escuchado, por favor, en el chat de la reunión me podrían indicar quiénes son. Buenas tardes, compañera. David Pomachoc, que por favor. Bien. Doctor, ¿ya se ha terminado de llamar la lista? Yo también, compañera. En el chat, por favor, de la reunión, me pueden escribir, por favor.
Ya, muy bien. Buenas tardes a todos, tengan ustedes. Hemos empezado un poquito tarde la clase porque también va a ser un poco corto. Eh, bien, ayer ya habíamos concluido el tema 3. El día de hoy vamos a ingresar a lo que es ya de lleno el tema 4. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, disculpe, ayer dijo que usted le hagamos recuerdos sobre un trabajo de investigación, lo que era el caso fortuito y lo que es la fuerza mayor. No sé si le puedo dar el concepto. Perfecto, muy bien. Por favor, continúe, compañero Delfín. Ya, doctor. Lo que indica del caso fortuito, por ejemplo, indica un evento de la fuerza, de la naturaleza, que es imprescindible. Por ejemplo, puede ser un naufragio, un terremoto. Asimismo, lo que es la fuerza mayor es un evento causado por el hombre que es inevitable. También a lo mismo le dice que puede ser un fenómeno meteorológico, un huracán, un terremoto, una caída de un rayo. Asimismo, la causa de la fuerza mayor es una circunstancia imprevisible e inevitable que altera las condiciones de una obligación. Eso sería, doctor. Muchas gracias, compañero Delfín. Doctor. Compañera Zunilda, por favor, si puede anotar al compañero Delfín César. Sí, doctor, se va a tomar la participación. Gracias. Aquí se Mamani Delfín César, doctor. Doctor, Ya, primero la compañera Miriam, luego el compañero Pablo. Ya, está bien, doctor, muchas gracias. Bueno, como explica, el caso fortuito implica un evento de la naturaleza que va a ser, como explicó, puede ser algún evento terremoto o algún desastre natural, y fuerza mayor implica un evento causado que es inevitable, y esto es causado por una persona. Eso sería, doctora, lo que podría averiguar, y eso, doctor. Muy bien, gracias. Compañero Pablo. Gracias, doctor. Sí, evidentemente no es una consecuencia de un hecho imprevisible. Sin embargo, ahí, por ejemplo, Capitán señala, si bien es un caso fortuito, también constituye un riesgo. Entonces, este riesgo obligatoriamente tiene que ser provocado por una persona. Sin embargo, puede quedar, o no, mejor dicho, queda a su cargo, ¿no? Este hecho, a no ser que la ley disponga lo contrario. Es lo que averigué, doctor. Muy bien. ¿Alguien más se quiera participar? Doctor, sí, buenas tardes. Doctor Rodrigo, buenas tardes, doctor. Ya. Por favor. Josafat, Rodrigo, Svani y la compañera Tania, así como en orden, por favor. Sí, doctor. De acuerdo a lo que personalmente pude investigar y basándome en el texto del doctor Alberto Luna Yáñez, Muy bien. él mismo nos indica que el caso fortuito es aquel hecho emergente o consecuente de la naturaleza, ¿no? Y como mis compañeros citaron, podemos citar algunos ejemplos, y entre ellos estaría una riada, un terremoto, una tormenta, entre otros. Y la fuerza mayor, de acuerdo a este doctor, a este autor, sería aquel acto soberano de la persona, ¿no? Y entre algunos ejemplos podemos citar un hurto sufrido, un estado de guerra, una huelga y entre otros. Esta diferenciación que hace el doctor Luna lo hace partiendo de la cosmovisión tradicional. Eso es, doctor. Muy bien. Josafat. Sí, doctor. Doctor. El caso fortuito, así como la fuerza mayor, siendo considerados en nuestra legislación como excluyentes de responsabilidad, yo los diferencio así, doctor, como son ambos eventos. En el caso de fortuito son eventos de la naturaleza o eventos que no tienen que relacionarse directamente con el hombre, y fuerza mayor que sí están relacionados con el hombre, o sea que son eventos ocasionados o provocados de alguna manera por el hombre. Sin embargo, en el caso fortuito son ajenos, normalmente eventos naturales. Eso, doctor.
Muy bien. Svani. Doctor, buenas tardes. Bueno, el caso fortuito sería cuando sucede algo que si que previsto se podría evitar, pero y el caso y fuerza mayor vendría siendo que aunque se pudiera prever, no se podría evitar, doctor. Tania. Sí, doctor. Como mencionaba, doctor, mis compañeros, el caso fortuito es un evento natural que sucede en la naturaleza, es algo que no viene producto del hombre. En cambio, el caso de fuerza mayor, doctor, es algo que, si bien no ha sido intencionalmente provocado por el hombre, es un evento que sí lo realiza un hombre. Yo podría dar un ejemplo, doctor. Digamos, en una lancha que están viajando unas personas y por alguna X, Z razón falla los motores y todos, y el barco, digamos, va a explotar. Entonces todos salen a la deriva, más sin embargo no todos, digamos, saben nadar. Entonces uno, por querer salvar su propia vida, tal vez puede cometer a otra persona queriendo, porque si se da cuenta esto es un hecho de él, pero más sin embargo no ha sido provocado con su intención y puede provocar que otra persona pierda, digamos, por preservar su propia vida. Doctor, ese sería mi ejemplo, perdón. Perfecto. Ahí les voy a cortar. Doctor. Luego sigue el compañero. Hola, doctor. Luego sigue el compañero José Ramos, según el chat, y compañero Santos. Santos. Ya, muy bien. Compañera Tania, difícilmente vamos a poder dar un ejemplo de esa naturaleza cuando ha intervenido la mano del hombre. En este caso, cuando alguien ya ha manipulado lo que es en este caso lo que tú haces referencia, ¿no? Una nave marítima para que esta misma tenga la situación de que vaya a estallar, digamos, y que salven sus vidas. En esta ocasión estamos viendo la intervención de la mano del hombre, sí o sí. Entonces estamos viendo, como tú lo decías, y eso lo van a definir también los que están pasando penal 1 o ya han pasado, entre el tema del concepto culpa y el tema del concepto dolo, ¿no? Obviamente el dolo es aquello que está premeditado, obviamente en este caso, me imagino, tal vez, el que ha manipulado la nave marítima, obviamente no tenía ninguna intención de causar el daño. Eso lo convierte en culposo, como lo decían, sin querer queriendo, ¿no? Eso es obviamente palabras ya realizadas. Sin embargo, en la jerga jurídica no se puede utilizar ese tipo de palabras, sino que obviamente ha sido un tema culposo, pero no lo vamos a poder catalogar como un hecho fortuito o fuerza mayor. De todos modos, la participación igual tiene su puntaje. Compañero José Luis Ramos Valencia. Buenas tardes, doctor. A lo que investigué desde un punto de vista legal, el caso fortuito y la fuerza mayor tienen las mismas implicaciones legales y derivan en las mismas consecuencias. Ya, genérico, compañero, pero más específicamente, porque son diferentes entre sí, obviamente. Las consecuencias son iguales, sin embargo, son diferentes entre sí. Uno, como decía un compañero, en uno determina lo que es la mano del hombre, de alguna naturaleza, por ejemplo, un incendio, y por otro lado, en otro, no interviene la mano del hombre, es un hecho natural de la naturaleza, un huracán, ¿no? Compañero Santos, Nina Ali. Sí, doctor, compañeros, buenas tardes. Lo más importante aquí es que tanto por fuerza mayor y por caso fortuito afecta al cumplimiento de la obligación, ¿no? Y va a depender mucho del código que aplique cada estado o cada país. Eso, doctor. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiere participar? Doctor, buenas tardes. Doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Josué Fernández, doctor. Josué. He encontrado en el diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas y Sociales de Manuel Osorio, doctor, donde dice caso fortuito, y le voy a dar lectura. Claro que sí. Y dice, llámese así al suceso que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse. Los casos fortuitos
lo mismo que la fuerza mayor, pueden ser producidos por la naturaleza o por el acto del hombre. Para algunos autores no existe diferencia ni teórica ni práctica entre el hecho fortuito y la fuerza mayor, ya que esta última también es consecuencia de un hecho imprevisible. Jurídicamente, la distinción entre una y otra tiene escasa importancia, ya que ambas pueden ser justificativas del incumplimiento de una obligación. Otros autores estiman que el caso fortuito guarda mayor relación con los hechos de la naturaleza, por ejemplo, el desbordamiento de un río, los terremotos, las tempestades, las pestes, los incendios, en tanto que la fuerza mayor se origina en hechos lícitos o ilícitos del hombre, como la guerra, la coacción material y otros similares. Afirma Capitant que para algunos autores la fuerza mayor libera de responsabilidad en todos los casos, porque es exterior a la esfera de la actividad del autor del daño, mientras que el caso fortuito constituye un riesgo que, por ser inherente a la actividad del autor, queda a su cargo a menos que la ley disponga lo contrario. Eso, doctor. Muy bien, les tengo dos preguntas y ¿quién más quiere participar? Yo voy a preguntar después de que participen. ¿Alguien más que quiere participar? Sí, doctor, por favor. Alejandra Aliaga. Alejandra. Ya, doctor, yo he encontrado esta información y Ya. quiero saber si también es parte del Código Civil de Bolivia. Dice, una de las formas de extinguir la obligación podría ser el caso fortuito o la fuerza mayor, si así lo recoge implícitamente en algún artículo. Este artículo, o sea, si es que existiera aquí en el Código Civil de Bolivia, se referiría a que la cosa perece cuando se destruye o porque se deja de estar en el comercio o porque desaparece o se ignora si existe, siempre y cuando no exista de por medio culpa o dolo del deudor, en cuyo caso las reglas cambian, como usted dijo, ¿no? Hace rato, y el efecto propio no será la extinción de la obligación por razones de justicia que serían contempladas por el Código Civil. Eso, doctor. Ya, muy bien. Gracias. Doctor, ¿puedo participar? Doctor, ¿puedo participar? Claro que sí, Hola, hola, compañero doctor. Delfín, Doctor, y ¿puedo luego la participar? compañera Adriana y después la compañera Lucero. Compañero Muy Delfín. bien, doctor. Gracias, doctor. Yo he investigado y he encontrado una definición que me parece que responde a nuestras preocupaciones. Dice que los eventos de caso fortuito o fuerza mayor pueden ser considerados como la principal excluyente de responsabilidad en caso de incumplimiento contractuales. Desde un punto de vista legal, caso fortuito o fuerza mayor tienen las mismas implicaciones legales y derivan en las mismas consecuencias. Sin embargo, diversos doctrinarios han distinguido estos conceptos en los siguientes términos. Caso fortuito implica un evento de la naturaleza que es impredecible. Fuerza mayor implica un evento causado por el hombre que es inevitable. A pesar de esta distinción teórica, ambos implican eventos impredecibles, o en caso de ser predecibles, inevitables, o sea, que están fuera del control razonable de las partes. Un elemento fundamental de los eventos de caso fortuito fuerza mayor es que imposibilitan el cumplimiento de las obligaciones contractuales y hacen dicho cumplimiento más oneroso que para una de las partes. Eso es lo que he encontrado, doctor. Muy bien. Compañera Lucero, compañera Adriana. Muy bien, doctor. Lucero Caillago. Bueno, según lo que había un poco investigado, en el ámbito local lo que diríamos sobre el caso fortuito básicamente sería una exoneración de responsabilidades, ¿no? En el caso de Bolivia, fuerza mayor o caso fortuito en nuestra legislación estaría dentro de lo que sería la imposibilidad sobrevenida por causa no imputable al deudor, que está regulada en los artículos 379 y siguientes que van a estar en el Código Civil de Bolivia. Eso sería, doctor, con respecto a lo que también mi compañera mencionaba sobre si había en el Código Civil. Lucero, por favor, danos lectura del artículo 379 que hacías referencia, por favor. Un momento, doctor. Adriana. Aquí, doctor, bueno, yo busqué, doctor, y resulta que el caso fortuito es el suceso inesperado que no se puede prever y que previsto es irresistible.
Algunos autores señalan también que el caso fortuito es aquel producido por la naturaleza. La fuerza mayor es producida por el hombre o también puede ser por un tercero. Planiol señala que el caso fortuito es aquel que recae sobre el objeto de la prestación. En la fuerza mayor es aquel que recae sobre la persona del deudor. Eso podría aportar yo, doctor. También que en la actualidad la doctrina dice que se tiene que considerar que se trata de acontecimientos completamente ajenos a la voluntad del deudor, los cuales producen el incumplimiento de la prestación. Entre las condiciones... Eso sería, doctor. Perfecto. Ya. Nadie más, me imagino. Ya, compañeros. Les voy a hacer una pregunta al segundo grupo. Compañero Bozo Sandoval. El tema de la pandemia, según lo que ya estamos corrigiendo, escuchando acerca del caso Fortuito Fuerza Mayor, ¿cómo lo calificarías tú? Y si existe la posibilidad de la exoneración de la responsabilidad civil en una obligación. Compañera Bozo. Bozo Sandoval Liliana. No se encuentra presente, compañera Zunilda, por favor. Póngale la falta. Bien, en el primer Está grupo, bien, doctor. entonces. Doctor, ¿puedo contestar la pregunta? Compañero. Doctor, perdón, me estaba Compañera llamando Bozo Sandoval. Lucy Torres Acarapi. La misma pregunta. Sí, doctor. Sí, doctor. El caso de la pandemia es un caso fortuito, doctor, porque, bueno, también se podría decir en una fuerza mayor, porque también no sabemos, dicen que también está provocado por el hombre, pero también parece que es una fuerza natural, doctor. Sería un caso fortuito lo que es el COVID, doctor. ¿Para usted qué es, compañera Lucy? Un caso fortuito, doctor, según mi punto de vista, viendo de manera natural, es un caso fortuito. Un caso fortuito. Ya. Sí, doctor. Doctor, Compañero ¿podría Harold participar? Torres Herrera. Doctor, buenas tardes. No entiendo en qué sentido, la verdad, el COVID en su actuar como a las personas, qué consecuencias les ha traído o en la responsabilidad del instrumento médico que tiene el Estado. Eso, doctor. ¿Tú cómo lo calificas? ¿Como un caso fortuito o fuerza mayor? O sea, en sí la pandemia. Exactamente. Fortuito, doctor. Pensé que me hablaba de los médicos, eso. Caso fortuito. No, para nada, para nada. Entiendan la pregunta, compañeros. El tema de la pandemia, ¿cómo lo califican ustedes? ¿Como un caso fortuito o como un caso de fuerza mayor según los conceptos que ya han sido lanzados, que estamos explicando también, para que nosotros podamos entender? No hay participación, yo voy a elegir a la persona porque tenemos que saber quiénes están presentes también. Edilson Cano. Edilson Cano. Ya, no se encuentra. Compañeros sonido, por favor, tomen nota de las personas que no están respondiendo, no están presentes en clases. Compañera Inés Beatriz Cancina. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Del caso del COVID, doctor, para mí es una fuerza mayor, ya que este es causado por el hombre, que es algo inevitable, doctor. Eso sería mi opinión, doctor. Gracias. Muy bien, muy bien. Es la primera compañera que está señalando un concepto real, ya que un caso fortuito deviene pues de lo que es la naturaleza. En realidad lo que es el COVID-19 no es un tema natural, ¿no? No significa que hoy tenemos el COVID-19, dentro de 2 años va a ser otro virus. No es un tema natural, no tenemos virus, como lo decían tal vez algunos científicos, cada 100 años aparece un virus, no, claro. Sin embargo, si nos remontamos al 2019, evidentemente, este virus ha sido causado por una persona,
¿no? En China. Entonces ellos se supone que han manipulado un animal, un murciélago, se ha esparcido este virus, se ha originado en China, el cual podría en su momento tal vez ser evitable, lo cual no lo han podido controlar y se ha ocasionado un caso de fuerza mayor. No es un caso fortuito, ya que toda vez que la naturaleza no ha implicado en esta situación, ¿no? Bueno, algunos tal vez dirán, sí, pero doctor, los murciélagos, obviamente, pero los murciélagos han existido mucho tiempo atrás y no ha existido esta clase de virus, ya que la manipulación del hombre hacia el animal ha generado la existencia de este virus y normalmente ahora estamos vinculados a una fuerza mayor. Evidentemente, si nosotros vamos a citar esto, porque esto lo van a ver ustedes más adelante cuando ejerzan la profesión, van a diferenciar entre estos dos aspectos. Si en el futuro la existencia, probablemente tal vez de una guerra, en este caso del COVID, fundamenta lo que es la existencia de una obligación y se hace imposible realizar dicha obligación al acreedor, obviamente le puede exonerar. Ahora, la siguiente pregunta, ya que estamos hablando de cuestiones de extinción que una compañera hacía referencia y también han hecho una cita acerca de un artículo. Sin embargo, nosotros debemos ser responsables en el tema de una extinción. No podemos hablar de un caso fortuito, fuerza mayor, por ejemplo, la pandemia, en un tema de una responsabilidad donde existe tal vez una previsibilidad o tal vez exista alguna cuestión que no se pueda establecer una extinción de forma directa. Ejemplo, muchas familias tienen lo que es un crédito bancario. Llegó la pandemia, no han podido pagar, pero no se ha extinguido en su totalidad ese crédito. La obligación que tienen ellos con el banco no les ha exonerado de que no puedan pagar. Se ha establecido según la ley, según ya la normativa interna boliviana, que esta obligación debe ser sí o sí cumplida. Sin embargo, les han podido establecer los meses de gracia, les han podido dar terminologías que le han dado una parcialidad de exoneración. Puede decirse sí, porque en realidad nunca han sido exonerados. De todos modos, la deuda que ellos debían se les ha trasladado más atrás todavía, se les ha extendido el crédito e inclusive en algunos casos también se ha visto que se les ha extendido e incrementado el interés. Entonces, si vemos en esta situación, en la situación de fuerza mayor acerca del virus, del COVID-19, de la pandemia, de todo lo que ha sucedido, no ha exonerado en su totalidad. Ahora, también, a pesar de que la norma lo señale, el Código Civil establece que si no ha sido a causas imputables, porque no establece el Código Civil, no es claro en referencia a los casos fortuitos o fuerza mayor, no los clasifica, no lo va a nombrar, simplemente lo va a generalizar. Nos va a decir de forma directa que la inexistencia de responsabilidad, siempre y cuando no haya sido imputable hacia el deudor, obviamente le va a desresponsabilizar, le va a quitar toda responsabilidad. Entonces, en ese sentido, existen otras formas de poder no hacerse responsable de una obligación ya planteada. Sin embargo, como han notado, y también se les ha reiterado en otras clases, de la existencia de un documento contractual, de un contrato, es sí o sí importante la existencia de la obligación. No puede extinguirse de forma directa. Eso lo vamos a ver en las clases también, más adelante, sobre la extinción de la obligación, de qué formas existen, cómo también se pueden ver el cumplimiento. Inclusive si ustedes son los acreedores, si tienen unos locales, no sé, una casa donde los deudores, los inquilinos señalan, no, por la pandemia, que es un tema de fuerza mayor, no voy a pagar este mes, estos otros meses o este año. Aquella persona que ya ha previsto esta situación, obviamente puede hacerse de una cláusula de un caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, de la existencia de los mismos se podrá establecer que se llegue a un pago exonerado
parcial del 50% de los pagos de alquileres. Entonces, si se pone ese tipo de cláusulas, salvan al acreedor. Caso, a ver, ejemplo, un caso mío. Yo asesoro una empresa de la cual, si ustedes recordarán, el 2019 ha existido lo que son conflictos en la ciudad de La Paz, ¿no? Por el tema de Evo Morales, la renuncia y todos los conflictos que han existido, los conflictos sociales. A eso nos han hecho nosotros crear una cláusula específica de esta naturaleza de caso fortuito fuerza mayor para que nosotros cuidemos los intereses de la empresa. Cuando nosotros englobamos y no somos específicos, obviamente esa cláusula nos sirve para todo. Pero si nosotros señalamos que por caso fortuito fuerza mayor, y en este caso ha sido fuerza mayor por el tema de los conflictos sociales de un hombre o de los hombres que estaban solicitando la renuncia del presidente, entonces si poníamos específicamente esta cláusula, obviamente no la podíamos volver a activar en la pandemia. Obviamente la cláusula establecía por cualquier tipo de circunstancia, caso fortuito o fuerza mayor, que sea inevitable, impredecible, que sea un acontecimiento natural o que sea un acontecimiento por mano del hombre, un evento causado, esta misma se activará, que se exonerará. Entonces, se ha activado y cuando ha llegado la pandemia ha ayudado a la empresa y le ha salvado. Obviamente, eso siempre y cuando se pueda realizar una cláusula genérica, el cual vaya a establecer también la conceptualización. Sin embargo, como abogados, ustedes más adelante deben luchar en base a estos conceptos, ¿no? Tienen ustedes no que confundirlos, más bien tienen que analizarlos y tienen que establecer su clasificación. Caso fortuito, naturaleza. Fuerza mayor, hombre. Caso fortuito, si existen tendencias dentro de una inestabilidad natural, evidentemente ustedes lo tienen que clasificar y exponer posteriormente, porque a pesar de establecer lo que es una cláusula, más adelante tú tienes que sustentarla, fundamentarla y también cuidar. Puede ser el asesor mañana de una empresa, puede ser asesor de una persona importante, puede ser asesor o director jurídico de un aparato legislativo, una empresa pública, no sé, la Cámara de Diputados, senadores, cualquier situación la cual les vaya a traer también lo que es una fundamentación específica en este campo. Sin embargo, ustedes deben conocer todos estos aspectos. ¿Está bien? Entonces, bueno, con eso terminamos un poco la fundamentación de esta parte. Lo vamos a ver más adelante con más detalle. Es importante que ustedes sepan, porque en realidad la fase acerca de las clasificaciones de la extinción de la responsabilidad de la obligación continúa y va a continuar siempre y cuando no sea previsible. Inclusive, si es que el deudor muere, también va a ser de alguna forma cobrado hacia el sucesor. Entonces, obviamente, la normativa civil cuida pues al acreedor de cualquier instancia. Bien, continuamos entonces con la clase para no retrasarnos. Entonces, ahora nos vamos a ir directamente al tema 4, lo que son los efectos de las obligaciones. Bien, dentro de los efectos de las obligaciones vamos a dar ya un pequeño resumen de lo que ya habíamos avanzado. A ver, vamos a establecer lo que es primero el concepto ideal de lo que estábamos hablando acerca de la teoría de las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Según lo que estamos viendo, según lo que ustedes revisarán y lo que ya tenemos también, debemos nosotros establecer que el patrimonio, primeramente, es el conjunto de derechos y obligaciones de una persona, apreciables en dinero. Eso también siempre lo hemos manifestado. Los derechos pueden ser reales o personales. Una de las peculiaridades de los derechos personales consiste en que solo puede reclamarse de las personas que han contraído la obligación correlativa, frente a todo derecho personal que hay de la obligación correlativa. La obligación es un vínculo jurídico, obviamente. ¿Por qué? Porque se está creando una relación jurídica entre una persona y otra. En cuya virtud, una consecuencia para crear esta relación
tiene que ser una necesidad directa de dar, hacer, no hacer una cosa, ¿no? La obligación es pues ese vínculo jurídico de derecho que supone dos sujetos, uno activo, aquí tengo, acá está. Aquí está el sujeto activo, que se va a llamar en toda la clase lo que es el acreedor. El sujeto pasivo, que se va a llamar deudor, que entre todo esto está relacionado con el vínculo jurídico, que es el objeto de lo que se va a tratar. En esencia, lo que le faculta al sujeto activo, que es el acreedor, evidentemente está investido de la facultad de exigir una prestación. Él puede realizar esa solicitud. Por otro lado, el sujeto pasivo, denominado deudor, es pues puesto en necesidad de ejecutarla. O sea, él tiene que cumplir, él tiene lo que es un deber jurídico ante el sujeto activo, acreedor, donde él se está comprometiendo, porque en primera instancia para realizar lo que es una relación jurídica, en un vínculo jurídico entre partes en la relación de obligación, voluntariamente él debe aceptar que va a cumplir con lo que se está comprometiendo a hacer, a dar o en alguna circunstancia en no hacer. Entonces ahí vemos lo que es una relación perfecta en la obligación solamente en esta situación. El objeto evidentemente con el tiempo se va a modificar, puede ser todo tipo de objetos como ya lo hemos visto tiempo atrás. El acreedor puede ser uno o pueden ser varios. El deudor también puede ser uno o pueden ser muchos. Sin embargo, a la existencia de uno de estos elementos, la obligación no va a existir. Significa que si no existe un acreedor, pero existe un deudor con un objeto, la deuda no existe. O viceversa, si existe un acreedor sin deudor, pero tiene el objeto, no existe. O si solamente existe el objeto y no existen los sujetos, la obligación jamás va a existir. El objeto le va a dar relación a todo lo que es el camino acerca de una obligación. Entonces, nosotros ya tenemos aquí un círculo perfecto. No puede existir estos tres elementos sin uno de ellos. Ahora bien, de lo que conocemos, nosotros hemos visto ya los elementos y los puntos de vista y las clasificaciones acerca de la naturaleza de las obligaciones. Sin embargo, también debemos establecer y conceptualizar acerca de que toda obligación es susceptible de cumplimiento. Toda obligación es susceptible de cumplimiento. Trátese de una obligación contractual en primera instancia, como también de una obligación que provenga de alguna fuente extracontractual. De alguna forma, yo les decía, la mejor forma del cumplimiento de una obligación es con un contrato. Evidente, es cierto. ¿Por qué? Porque si hay un contrato es mucho más sencillo para el acreedor hacerse con la obligación del deudor de cualquier forma, ejecutándolo o de manera voluntaria, que esa es la mejor manera. Si existe un deudor voluntario que quiere entregar lo que se ha comprometido, a eso se llama una obligación perfecta. Sin embargo, de la existencia de fuentes extracontractuales, como por ejemplo un hecho ilícito, una gestión de negocios, un pago indebido, un abuso de derecho, un enriquecimiento ilícito que también se da, porque ya habíamos hablado que de un hecho, de una acción penal, también nace una acción civil, y la acción civil, el Estado o la víctima catalogada con el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, se cataloga víctima a aquella persona ofendida de forma directa, ¿no? Eso ya saben, me imagino, los que están pasando penal 1. O lo van a ver, tal vez en procesal penal. Sin embargo, de la clasificación de los hechos ilícitos, también existe la naturaleza de la obligación.
Eso es extracontractual, obviamente. ¿Por qué? Porque no se ha firmado un contrato, pero ya tiene un deber jurídico. La ley le está señalando que debe cumplir con esa obligación. En ese ámbito, y en principio, y sin lugar a duda, el cumplimiento de la obligación es idéntico, trátese de la obligación contractual o extracontractual. Obviamente, una es fácil de reclamar y la otra es complicado. Obviamente, en algunos casos lleva tiempo y en otros casos a veces es inclusive difícil de realizar esa solicitud de obligación. Si el cumplimiento deriva de una obligación extracontractual, el deudor se le exige que desarrolle su cumplimiento en un grado externo de diligencia. En la teoría de las obligaciones, se solicita a aquel hombre que está investido de una obligación extracontractual a que se pueda hacer parte de lo que es un comportamiento diligente, un comportamiento de una obligación denominada buen o mejor padre de familia. ¿A qué denominaban mejor padre de familia los romanos? Aquella persona que era una persona de buena fe, aquella persona de buen comportamiento, de alta estima, de aquella persona que se hacía responsable acerca de su obligación. Entonces, en la antigüedad, evidentemente, aquella persona que cumplía con su obligación se le ponía como el mejor padre de familia, se le ponía en un altar, prácticamente se le decía que era de aquellas personas que podrían confiar inclusive en ellas. El deudor, frente a una obligación contractual, se le exige el desarrollo del cumplimiento en un grado normal de diligencia. Se le exige no solamente que sea un buen padre de familia, sino que también que cumpla con la materia de la cual se va a enfrentar. Es decir, se va a enfrentar a un incumplimiento que debe responder de una manera que señala la ley, de una manera diferencial al padre de familia. ¿A qué llamamos eso? Podemos llamar a una ejecución forzosa, a una reparación de daños, a una ejecución directa, indirecta. De cualquier forma, estamos viendo que aquella persona que es investida de una obligación contractual, evidentemente esta persona tiene que cumplir con la obligación asumida en primera instancia, y como bien les decía y les reitero, que el acreedor y el sujeto activo le ha entregado su honestidad en primera instancia y también le ha otorgado lo que es la buena fe, su creencia hacia el sujeto pasivo, el deudor. ¿Por qué? Porque él está creyendo en el deudor que le va a entregar o le va a dar o le va a pagar en alguna circunstancia, o que no va a hacer algo que el acreedor está sujeto a la decisión del deudor. ¿Por qué la decisión del deudor? Porque dentro del deudor él podrá decidir entre ser una buena persona, un mejor padre de familia, o una mala persona, que en realidad derivará eso a un incumplimiento de la obligación, donde el sujeto activo acreedor tendrá que solicitar mediante la ley el cumplimiento del mismo de manera forzosa, es decir, a la fuerza, llamando a la ley. Continuamos. Esa es parte de la introducción sobre la teoría. Vamos a ver ya lo que son las generalidades. Generalidades. De manera genérica, nosotros vamos a establecer que existe un efecto dentro de la obligación en su cumplimiento. ¿Cuál es ese efecto? Estamos esperando que el efecto normal de toda obligación sea la ejecución de dicha obligación. ¿Cómo se ejecuta esta obligación? Obviamente, esto significa que para el deudor es un deber jurídico, una obligación jurídica, no potestativa en primera instancia, hacia el acreedor, es decir, que tiene que responderle a él lo que se ha comprometido a efectuar, ¿no? Reitero nuevamente, este efecto donde se compromete el acreedor es a hacer,
a dar o no hacer, como lo vamos a ver más adelante en las clasificaciones también de esta tipología acerca del cumplimiento de la obligación. ¿De qué tipo de obligación estamos hablando? Obviamente no solamente es pecuniario, ¿no? No es un tema de un pago de dinero simplemente. Como ustedes lo han visto, ya hemos revisado un contrato de obra. ¿Y qué se debe hacer? Primero se debe entregar esa casa que debe construir, pero también hay una contraprestación, ¿no? Algún compañero ayer también preguntaba acerca de, claro, si yo entrego el dinero, me tiene que entregar la casa y se pone en posición también, se cambia el sujeto y se vuelve acreedor. En síntesis, cuando una persona realiza un contrato de compra y venta, solamente hay lo que es esta relación perfecta. El que vende, el que compra y el que tiene que entregar, ¿no? Crea el vínculo jurídico. Puede ser viceversa también, el que compra y vende, sin embargo, tiene que ver quién entrega el dinero y quién entrega la casa. Entonces, el sujeto se puede establecer de esta manera, pero sin embargo, la clasificación del sujeto activo, sujeto pasivo, acreedor y deudor se va a modificar en el contrato también que se vaya a firmar. ¿Por qué? ¿Quién es el sujeto activo dentro de una relación de compra y venta? Estamos viendo ahí el que tiene lo que es el bien inmueble y le está dando hacia otro en base de una suma de dinero. Gracias por su visita. Vuelva Vendedor, pronto. comprador. ¿Por qué se convierte en deudor? Porque él está entregando algo a cambio de algo, pero él le tiene que dar, ¿no? Y viceversa también. Sin embargo, él es el comprometido en entregar ese dinero porque él ya lo tiene. Entonces, estamos viendo de esta naturaleza. Se convierte de esa forma, ¿por qué? Porque el primero, el que tiene el bien inmueble, el registro propietario y todo el derecho, obviamente es el de primera instancia que está sugiriendo la venta y posteriormente él realiza lo que es la compra. Entonces, por eso se llama a eso un contrato de compra y venta. Posteriormente se realizará una minuta de transferencia, porque se debe transferir los derechos de una persona hacia otra, y en lo sucesivo se denominará pues lo que es una escritura pública, porque se tiene que escribir en los registros de derechos reales lo que es el nombre de aquella persona que está realizando un contrato sinalagmático perfecto. A eso se llama lo que es un contrato de compra y venta. Continuamos. ¿Cuáles son los mecanismos del cumplimiento dentro de una obligación? Dentro de lo que es la doctrina, obviamente se ha establecido que estos mecanismos primero deben estar de acuerdo a lo que establece la norma del cumplimiento que se debe dar en primera instancia. Se denomina primero de especie, ya que es la forma normal que se realiza el pago de cumplimiento. El mecanismo inicial es el cumplimiento en especie y posteriormente, de forma normal u ordinaria también le llaman este pago en especie de cumplimiento de la obligación. Pero si el deudor no cumple en los términos pautados, debe cumplir por equivalencia, le llaman. Entonces ahí tenemos dos acepciones diferentes, tanto en especie como en equivalencia. No se preocupen, no está en la pantalla, pero más adelante también lo tenemos anotado. Pero el acreedor no puede exigir el cumplimiento por equivalencia si el deudor ofrece el cumplimiento en especie. ¿Qué quiere decir esto? Que el pago en especie es lo que sea en primera instancia comprometido. Si yo le digo, te voy a pagar tu casa con mi auto y más dinero, entonces eso se convierte ya en un caso específico en especie que se está entregando en primera instancia. Sin embargo, al no cumplir con esta obligación como un mecanismo de cumplimiento, el acreedor tiene el derecho de poder establecer el pago equivalente. ¿Qué es el pago equivalente? Como su nombre lo define, el pago equivalente de forma directa es como una reparación del daño, una indemnización de forma directa sobre la equivalencia de lo adeudado. Entonces, a eso estamos viendo acerca de los mecanismos de cumplimiento de la obligación. Pero, de todas formas, al no existir por lo pronto la voluntariedad
la buena fe por parte del deudor, evidentemente tiene la vía jurídica el acreedor para exigir esa obligación. De cierto modo lo vamos a ver así rápido esta parte de las diligencias que debe poner el deudor frente al cumplimiento. Lo reitero nuevamente. La forma y el diligenciamiento de un deudor frente a un acreedor debe ser en primera instancia voluntario porque él está accediendo a algo. Segundo, debe ser esto tanto cuidadoso, diligentemente y finalmente como el mejor padre de familia, como la mejor persona, como aquella persona que tiene que cumplir esa obligación en la cual se ha encomendado él mismo a realizar frente al acreedor o sus acreedores. El efecto del cumplimiento. Dentro de lo que cabe, el cumplimiento de una obligación es un pago voluntario del deudor hacia donde se ha comprometido el deudor, hacia el acreedor, perdón, en primera instancia. El mecanismo, reiteramos, pago en especie o por equivalencia, que está aquí también nuevamente citado, que lo vamos a desarrollar igual más adelante. La diligencia, reitero, que debe poner el deudor en el incumplimiento es del mejor padre de familia. ¿Cuáles son estos efectos de la extinción de la obligación? Efectos, no clases, solamente efectos. ¿Qué efectos causa una extinción de una obligación cuando ya se realiza este evento? En primera instancia, se va a liberar al deudor de esa obligación o de ese círculo perfecto que nosotros hemos establecido de esta manera. Una vez que se cumple con la obligación, esto se rompe ya, se extingue, ya no existe más. Entonces se libera el deudor de la obligación. ¿Qué realiza eso? Extingue también las acciones del acreedor, que significa que también que el acreedor tiene múltiples acciones para poder establecer el cumplimiento de esta obligación. Ejemplo, ante un juez natural, ante el juez público, civil y comercial de la ciudad de La Paz. El deudor se ha comprometido a entregar una casa porque ya se le ha pagado tiempo atrás, lo cual no lo ha hecho. ¿Qué solicitamos? Vamos a hacer una demanda de una solicitud ahora monitoria acerca de entrega de un bien inmueble. ¿Qué se puede hacer con esto? Como en otros casos, por si acaso, en otras instancias, cuando se pide la recuperación de una casa, un interdicto de recuperación de la posesión, todo, estamos viendo acerca de pasar un procedimiento largo que se denomina como una demanda ordinaria, que lo van a ver en un procesal civil. ¿Cómo se puede recuperar esta posesión? ¿Cómo se puede recuperar ese bien inmueble? Sin embargo, cuando estamos hablando acerca de un proceso monitorio de entrega de bien inmueble, de entrega de la cosa, estamos ya cerca de una sentencia para que con esta acción el acreedor pueda solicitar al juez que no solamente se establezca lo que es un derecho propietario como titular, sino también la recuperación acerca de este bien inmueble. ¿Cómo se recupera este bien inmueble? En base a todo un procedimiento que se debe seguir, claro está. Sin embargo, también va a establecerse lo que es la solicitud de un mandamiento de lanzamiento en esta naturaleza. ¿Por qué? Porque se debe expulsar a aquella persona que está asentada en un bien inmueble, el cual debería entregar, y el juez va a ordenar que esta persona sea expulsada. De igual forma, como la norma explica, y como en el derecho de obligaciones también lo estamos haciendo referencia, todo es voluntario en primera instancia y posteriormente pasa a una obligación forzosa. Eso quiere decir que si
esta persona es notificada con un tiempo prudente para que pueda salir del bien inmueble, no lo hace, el juez tiene la posibilidad de establecer una ejecución con ejercicio y uso de la fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que también se puede llamar a las autoridades policiales para que puedan ejecutar este mismo y sacar a esa persona del bien inmueble. A eso se llama, por un ejemplo de una acción que puede establecer el acreedor en frente a un incumplimiento de forma directa del deudor. El efecto del cumplimiento sobre la extinción de la obligación del deudor. Bien, tenemos lo que es también este incumplimiento de las obligaciones. En síntesis, lo tenemos ahí. ¿Qué es un incumplimiento? Doctrinalmente hablando, para la materia también, es la inejecución de la misma, que puede ser total, puede ser parcial, puede ser permanente, puede ser temporal, debido a un hecho imputable al deudor, a causas extrañas no imputables al deudor. Eso lo estamos viendo a inicios de la clase, en referencia sobre el caso fortuito fuerza mayor. A ver, lo vamos a desglosar, miren, de esta manera. La inejecución significa es que el deudor, el sujeto pasivo, no ha cumplido con su obligación. Entonces no ha ejecutado, no se ha comportado como el mejor padre de familia hacia el acreedor. Entonces, al existir una inejecución, ese incumplimiento, obviamente, ya ingresa en lo que es el plano de poder ser sometido por parte del acreedor. Ahora, este incumplimiento o esta inejecución puede ser total, no puede cumplir en su totalidad, o puede ser parcial, ¿no? Por ejemplo, actualmente, nuevamente citamos el ejemplo de los créditos bancarios que tenemos actualmente. Hay personas que no están pagando tampoco, no tienen trabajo, me imagino, ya pasó mucho tiempo, claro, pero el banco ya ha visto que ha existido lo que es una falta de pago total. No hay el pago de la deuda que ellos se habían comprometido a hacer desde tal fecha hasta tal fecha, más allá de los meses de gracia, más allá del incremento de intereses, más allá de todo lo que han firmado, más allá de inclusive ampliar sus cuotas, todo. Entonces estamos bien enfrente de un incumplimiento total. Ahí el banco, como un sujeto acreedor, tiene la posibilidad de poder ejecutarlo al deudor. O en cierto modo, la existencia de un incumplimiento parcial. A eso se llama, ¿por qué? Porque existen personas que, fuera del tema del ejemplo del banco, que están en el tema de alquileres, donde se han comprometido a pagar, pero no están pudiendo pagar. Entonces han firmado un compromiso que de forma parcial, o sea, el 50%, 60% van a poder pagar. Sin embargo, al no firmar ningún acuerdo y al existir incumplimiento parcial, evidentemente el acreedor, en este caso el dueño de casa, puede incluso a la fecha ya interponer lo que es un desalojo en contra de esta persona. Esta inejecución o incumplimiento puede ser permanente o puede ser temporal, como bien lo habíamos fijado, nuevamente citando el tema de bancos. El banco le está dando la posibilidad de que temporalmente no paguen las cuotas desde marzo del 2020 hasta junio de 2020. ¿Por qué? Porque no había actividades económicas. Entonces le han dado una inejecución temporal. Le está dando la posibilidad al acreedor para que pueda cumplir con su obligación. Entonces, este tipo de inejecuciones se pueden definir temporalmente por el tiempo, por el espacio, y así también de manera total o parcial. Ahora, aquí entra lo que es el tema de el caso fortuito o fuerza mayor. ¿Por qué? Porque si son hechos imputables hacia el deudor, totalmente ejecutables. ¿Por qué? Porque si él mismo podía buscar un trabajo, no lo hizo, obviamente hay que ejecutarlo. Y en causas extrañas no imputables al deudor, obviamente tiene la posibilidad, tal vez no
en este tema de los bancos, tal vez no, de exonerarse totalmente de la deuda, de extinguirse una obligación. No, porque más adelante vamos a ver que la forma de extinción de obligaciones sucede de distinta manera, no con los hechos no imputables de forma directa. Pero lo vamos a ya revisar. Muy bien, vamos ya a hacer participar entonces a algunos compañeros que están presentes para que den lectura al artículo 291, parágrafo segundo del Código Civil. Compañera Flavia Adriana Hurtado, por favor, denos lectura a esta parte del código. Ya, no se encuentra. Compañera Briseida Maricel Pay. Sí, doctor. Buenas tardes. Artículo 291. Deber de prestación y derecho del acreedor. Parágrafo primero. El deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. Parágrafo segundo. El acreedor, en caso de incumplimiento, puede exigir que se haga efectiva la prestación por los medios que la ley establece. Ya, muy bien. Solamente el parágrafo segundo le pedíamos. Y evidentemente dentro de este parágrafo establece que el acreedor tiene todos los medios legales para poder ejercer, como bien yo les había citado. ¿Cuáles son esos medios legales? Obviamente están instituidos en el Código Procesal Civil. Estos medios pueden ser diligencias preparatorias de primera instancia, pueden ser demandas ordinarias, civiles, demandas extraordinarias, monitorias, pueden ser de cualquier naturaleza, siempre y cuando vayan a cumplir la finalidad de lo que es el objeto de la relación jurídico, que es la obligación, ¿no? Tiene que cumplirse esta obligación. Bien, repasando nuevamente, ahora es una clasificación propia. Esto no está en los libros, pero lo vamos a hacer de esta naturaleza. Esta es la clasificación del efecto del cumplimiento de las obligaciones. Se dividen en tres: los preventivos, los normales y los anormales. No está en los libros, sí, porque también han sido extractados de libros virtuales que hemos podido dar lectura también con algunos compañeros en otras clases. ¿Cómo se definen a este tipo de clasificaciones? Obviamente es un conjunto que puede llamarse efecto de obligaciones, aquellas que en realidad de distinto modo pueden ejecutarse y cumplirse, pero deben clasificarse. Se clasifican de manera preventiva. ¿Por qué? Porque tienen un fin. ¿Cuál es ese fin? El de persuadir o precautelar la obligación, el cumplimiento de la obligación, ya que en caso de no hacerlo, la situación del deudor se puede agravar, ¿no? ¿Qué significa esto? Que obviamente puede existir de manera preventiva una cláusula penal, como bien lo estamos estableciendo acá. Ahora, a cualquier compañero de la clase, busquen en el Código Civil lo que es, qué es la cláusula penal. Tienen 2 minutos. Cualquiera que encuentre, el primero que encuentre, va a tener un puntito. Doctor, ¿puedo participar? Ya, muy bien. Franz fue el primero. Franz Pérez Maita, por favor, danos lectura. Y si está equivocado, no se preocupen, compañeros, que también el siguiente puede participar. Bueno, he encontrado cláusula penal y de las arras en el artículo 532, ¿Ya? que dice resarcimiento convencional. Si se ha estipulado una cláusula penal para el caso de incumplimiento o de retraso en la ejecución de un contrato, la pena convencional sustituye al resarcimiento judicial del daño que Te corto, hubiere causado. Te corto. Eso señala si es que hubiese una cláusula penal. Aquí necesitamos el concepto de la cláusula penal. Gracias, Franz. Siguiente, Por favor, Miriam Lenis Acte.
Está bien. Lo he encontrado en el artículo 948, cláusula penal. Ya, Se puede agregar a la transacción una cláusula penal contra el que falte a su cumplimiento. ya. ¿Otra persona? Ya, muy bien. En realidad, Franz, está bien, es un tema de cuando puedes insertar una cláusula penal. Mira, nos hacía referencia a la existencia de la cláusula penal. ¿Qué es la cláusula penal? La cláusula penal obviamente es la multa que puede ejercer una persona hacia el deudor en caso de incumplimiento, ¿no? Por ejemplo, eh, ustedes prestan a una persona un cierto monto de dinero, 1.000 bolivianos, ¿no? Les dice, eh, yo te pago en un mes, perfecto, ya firmaremos un contrato, pero ustedes sí tienen que ingresar lo que es una cláusula penal, donde lo van a multar, más allá de los intereses, la mora y lo que sea necesario. Esa cláusula penal le va a sancionar a él que en el lapso de los días que estén pasando, se va a subir un boliviano cada día. Entonces, lo estás penalizando, lo estás multando ya por el incumplimiento que le está teniendo. ¿Qué significa esto? Que de conocimiento del deudor a la existencia de esta cláusula penal, evidentemente el acreedor se siente protegido, está preveyendo aquel incumplimiento y de la existencia de este mismo, él se puede seguir beneficiando inclusive y puede seguir sumando. Esta cláusula penal incluso es exigida en su cuantía ante un juez, no solamente entre partes. Si se firma un contrato entre partes y se dice, teníamos una cláusula penal, ya, claro, sí, evidentemente, entonces ahora tengo que sumar esto más de la cláusula penal porque tú no has cumplido, ¿no? Entonces en la cláusula penal se va a sancionar de forma en que ambas partes voluntariamente puedan establecer. Tampoco tiene que ser abusivo, ¿no? Porque la ley, obviamente, si le ponen 100 bolivianos mensual, 100 bolivianos por día, no, entonces ahí estamos mal. Es como inclusive ingresar a lo que es una usura, porque nosotros no podemos cobrar intereses más allá de lo pactado, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que igual son temas complementarios, son garantías dentro de una obligación que vamos a establecer. Sin embargo, en la clasificación de los efectos de cumplimiento, el efecto preventivo se puede establecer como un ejemplo con una cláusula penal, porque estamos ya precautelando primeramente el derecho de lo que es y el cumplimiento primeramente de la obligación y el derecho del acreedor en frente del deudor que posiblemente puede incumplir. Bueno, entre ustedes ya se conocen, ¿no? Ya saben con quién firmar un contrato, ya saben a quién prestarle, a quién no, a tu suegro, a tu suegra, a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu hermano, ustedes verán, o en definitiva a terceras personas que en cualquier situación algunos desconfían, ¿no? Y en la desconfianza pueden crear esa cláusula penal preveyendo esta situación y en esa instancia ustedes están protegiendo sus derechos como acreedor en frente del deudor que posiblemente puede incumplir. Que este deudor no sea denominado por ustedes como el mejor padre de familia, bonus pater familis, como se decía en derecho romano. Entonces, de la duda, ustedes tienen todo el derecho de hacerlo. Ahora, ¿a qué denominamos lo que son la clasificación del efecto de cumplimiento de obligación normal? ¿Qué se señala? Eso es el producto espontáneo del cumplimiento. El deudor realiza aquello que se ha comprometido a dar, hacer o no hacer en la forma y en el tiempo estipulado, sin necesidad de esa cláusula penal. Tal proceder obviamente produce lo que es una obligación, ya pues completa, concisa, perfecta, una obligación que ni siquiera había la necesidad de solicitar ante un juez competente, ni de reclamar, ni de firmar quizás de alguna instancia lo que es un contrato. Ahora, si se firmase un contrato y se cumple la obligación sin condición alguna, obviamente estamos enfrente de una persona la cual es catalogada como el derecho romano, como el bonus pater familis. Ahora, ¿a qué denominamos lo que es de la clasificación de las obligaciones anormales?
ahí tenemos a lo que son aquellas que aparecen ante la falta del incumplimiento normal. Obviamente este incumplimiento puede exigirse directamente por medios legales convencionales eh, ante este deudor. A eso nosotros lo vamos a denominar ejecución forzosa, ¿no? Esta ejecución forzosa tiene pues su cavidad dentro de lo que son los mandatos establecidos en el Código Civil. Lo vamos a ver más adelante. Existen los artículos de la ejecución forzosa de obligación de hacer, la obligación de dar y de no hacer. Entonces, cuando existe una obligación cumplida, es normal. Cuando no se cumple, ya para la doctrina se está llamando una obligación anormal, porque no estamos cumpliendo con lo que la ley señala, ni con lo que entre partes se ha quedado. Si yo me he comprometido a entregarte lo que es para mañana una tarea, para mañana lo que es un trabajo, porque te voy a pagar o porque sencillamente ya te había pagado y me debes ese trabajo y no lo haces, estamos ante una obligación anormal porque no estamos cumpliendo con lo que nos hemos comprometido, ¿no? Entonces, a eso lo estamos ya clasificando nuevamente para que tengamos ya a la mano. Ahora, las formas generales del cumplimiento de la obligación. Existen las formas generales del cumplimiento de la obligación. Existen las formas particulares del cumplimiento de la obligación también. Y existen las formas sobre ejecución forzada de las obligaciones, que lo vamos a ver. En este caso se clasifican este tipo de cumplimiento de obligaciones desde el punto de vista de la ejecución por la prestación tal como fue contraída. Posteriormente, mañana vamos a ver lo que son las formas particulares de cumplimiento de obligación, dentro de los que recaen las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, y las ejecuciones forzosas del cumplimiento de obligación de dar, las ejecuciones forzosas de hacer, de no hacer, qué tipos existen, cómo se han creado, cómo se están realizando. Mañana lo vamos a ver en esta situación. Sin embargo, hoy vamos a ver este tema del cumplimiento general de las obligaciones. Cuando hablamos desde el punto de vista de la ejecución, estamos frente a un ya incumplimiento. Estamos hablando de una ejecución porque estamos estableciendo... salud, compañera, por favor, se apaga su micrófono. Ya. Entonces, estamos enfrente ya de lo que es el artículo 1467, 1468, 1469 del Código Civil. Se supone que la obligación en especie, como en inicio estaba explicando, acerca de el cumplimiento en ejecución en especie o in natura, que se llama, establece pues un pago normal acerca de la obligación en frente del deudor. Lo reitero nuevamente, si la obligación está traducida en que yo me comprometo a darte algo y lo hago sin necesidad de que tú me estés obligando a hacerlo, o que existe una tercera persona, en este caso un juez, que me esté ejecutando, obviamente estamos enfrente de un cumplimiento o una ejecución en especie. ¿Qué significa eso? Que se está en ese momento realizando lo que es una obligación perfecta. Eso se llama lo que es el cumplimiento de ejecución en especie. Lo contrario pasa en el cumplimiento por equivalencia, como también hemos iniciado la clase explicando. El cumplimiento de equivalencia se traduce pues en lo que es en el incumplimiento directo. Sin embargo, debe ser cumplido de cierta manera bajo el mismo valor, bajo la misma situación. El ejemplo que les ponía yo al inicio era acerca de yo me he comprometido a pagar lo que es una casa con un auto y dinero, lo cual no se ha podido establecer. Entonces, ya no quiero el auto, quiero el dinero solamente completo. Entonces, el auto valía $14,000,
la casa vale $80,000, entonces debo complementar ese dinero, ya no quiero el auto, entonces debe ser equivalente directamente al cumplimiento que se ha ejercido esa obligación. Existe también ese tipo de contratos donde se pueden transferir bienes inmuebles, ¿no? Yo te vendo una casa, pero tú me das tu auto, es decir, me vendes tu auto. Dentro del contrato se establece el monto del vehículo más otro monto que debe ser complementado. Entonces, el contrato sinalagmático perfecto puede ser modificado conforme a las cláusulas y también conforme a las estipulaciones y a creencias que tanto el deudor como el acreedor así lo convengan. A eso le subdividimos lo que son el cumplimiento de obligación de ejecución en especie o el cumplimiento por equivalencia. ¿Algún compañero que nos pueda dar lectura del artículo 344? ¿Podría leerlo yo? Claro que sí, Efraín. Artículo 1467. Ejecución forzosa de la obra. El artículo 344 nomás, por favor. ¿Podría, doctor? Ya ¿Puedo leerlo yo, doctor? Adriana Orozco. Artículo 344. El resarcimiento del daño. El resarcimiento del daño en razón del incumplimiento o del retraso comprende la pérdida sufrida por el acreedor y la ganancia de que ha sido privado, con arreglo a las disposiciones siguientes. Muy bien. Entonces estamos viendo que el cumplimiento por equivalencia puede ser traducida también en un resarcimiento de daño por falta de cumplimiento del obligado. Si ustedes revisan el artículo 344 y sus siguientes y anteriores, pueden determinar incluso la falta de cumplimiento, donde se establece también ese resarcimiento. Ese resarcimiento debe ser equivalente al incumplimiento. Tanto un resarcimiento como una reparación son obviamente cosas diferentes, sin embargo, llegan a un mismo fin. ¿Qué significa eso? De darle una equivalencia al acreedor acerca del deudor que ha incumplido una obligación. Bien. La forma general de cumplimiento de obligaciones desde el punto de vista de la voluntariedad del cumplimiento. ¿Nos pueden dar lectura, por favor, al artículo 291 del Código Civil? Doctor, ahora sí. Doctor, ¿yo podría leerlo? Artículo 291. No, por favor, Adriana, ¿quién dijo primero? Yo, doctor. Ángela, por favor. Artículo 291. Deber de prestación y derecho del acreedor. Parágrafo primero. El deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. Parágrafo segundo. El acreedor, en caso de incumplimiento, puede exigir que se haga efectiva la prestación por los medios que la ley establece. Muchas gracias. Tomamos en cuenta el parágrafo primero. Obviamente, el carácter voluntario inicia como hemos empezado en la materia, estableciendo que la obligación de un deudor inicia primero con su voluntad hacia el acreedor, porque le tiene que entregar algo, tiene que hacer algo o no tiene que hacer algo. Entonces está partiendo de una voluntad que posteriormente el cumplimiento voluntario de este mismo debe ser directo, sin condición, sin ejecución, sin que exista una fuerza que le vaya a ejecutar a él para que cumpla esta obligación. El 291 establecía claramente que el deudor frente al acreedor tiene una obligación. Entonces, ahí vemos el carácter voluntario. Sin embargo, dentro de un incumplimiento puede existir también el carácter voluntario. Eso quiere decir que si una persona no ha pagado su deuda y que el acreedor dice, no, yo igual te voy a ejecutar, claro, se va a una instancia ante un juez civil, de igual manera, voluntariamente, notificado con una intimación de pago, notificado con una sentencia inicial, evidentemente el deudor puede cumplir voluntariamente la deuda sin que lo ejecute, porque posterior a la notificación con la intimación de pago, posterior a la notificación con la sentencia inicial,
en un proceso ejecutivo, obviamente tenemos ya enfrente acerca de una anotación preventiva, un congelamiento de cuentas. A eso le llaman medidas cautelares, ¿no? Donde el acreedor se puede beneficiar del deudor más allá de la obligación. Obviamente tiene todo el derecho de hacerlo. Sin embargo, si estamos frente a la voluntariedad, podemos entregar, podemos pagar, podemos hacer, podemos realizar aquella obligación encomendada inicialmente de carácter voluntario, y que también enfrente un incumplimiento, nuevamente se presenta el carácter voluntario del cumplimiento, que nosotros podemos todavía hacerlo antes de que nos ejecuten. Ahora, terminando ya por último, finalizando ya la materia, vamos a ver lo que es desde el punto de vista de la persona que ejecuta la obligación. Esto se divide entre el cumplimiento o ejecución directa, o el cumplimiento directo o ejecución indirecta. Cumplimiento, ejecución directa. Creo que esto está mal, perdón. Así es. Ya, muy bien. ¿A qué denominamos lo que es el cumplimiento de ejecución directa o cumplimiento directo? Obviamente es el que realiza lo que realiza el deudor. Lo estamos viendo acerca de la persona que ejecuta. ¿Por qué? Porque se denomina una ejecución directa cuando el cumplimiento específico de la obligación se produce por el mismo que lo realiza. Es decir, de existir una deuda de dinero, el deudor paga de forma directa de su bolsillo hacia el acreedor. Eso se denomina un incumplimiento de ejecución directa. Lo estamos entregando esa deuda de forma directa. ¿Por qué? ¿Por qué lo divide directo o indirectamente? Indirectamente también puede estar sujeto al cumplimiento del pago de una tercera persona. ¿Qué significa esto? Que puede existir tal vez un hermano, un familiar, un amigo, el cual pueda realizar este pago de deuda, ¿no? O la entrega de una cosa, tal vez la entrega de un auto, la entrega de un comedor, la entrega de no sé, de algún mueble que se ha encomendado. Puede realizar cualquier otra persona que no sea el deudor inicial, ¿no? Con el cual se ha quedado. A eso también, si recordamos la clase de ayer, estábamos hablando del cumplimiento acerca de la obligación fungible o infungible, ¿no? Entonces, también se traduce en el cumplimiento de ejecución directa o en el cumplimiento de ejecución indirecta. Lleva la misma relación. ¿Por qué? Porque puede ser cumplida en este caso sí o sí por el deudor, y en este caso de forma indirecta puede ser cumplida por una tercera persona, porque lo que importa en esta situación es que se cumpla la obligación. Claro, a mí me deben 1.000 bolivianos. Claro, no sé, Miguel me debe 1.000 bolivianos, Miguel no me está pagando, lo voy a ejecutar, voy a tener que hacer mi demanda ejecutiva porque el juez le va a congelar sus cuentas, no sé, pero me debe 1.000 bolivianos. Llega una tercera persona, dice, claro, yo lo conozco a Miguel, yo te voy a pagar, pero firmaremos un documento donde establezca que él no te está pagando, yo te estoy pagando. ¿Qué genera eso? Puede generar incluso una nueva obligación entre ellos dos, ¿no? Entre Miguel y su primo, hermano, no sé, que se está prestando para pagar la deuda, no sé, pero sin embargo, pueden establecer que una tercera persona está pagando la obligación de otra persona, que obviamente el acreedor puede aceptar o puede rechazar. Sin embargo, lo que importa dentro de esta situación es la obligación. Si se está cumpliendo, perfecto.
Ahora, si no lo está haciendo, entonces ahí estamos en problemas. Fuera de este contexto, ¿cómo rechazo? ¿No? Obviamente en dinero uno no puede rechazar, dice, no, es plata, mejor que cumpla. Sin embargo, yo le he pedido a Mamani que me pinte un cuadro. Él no ha podido porque estaba enfermo, no sé, X razón. Mañana viene su hermano, Mamani también, ¿no? Y dice, yo te lo voy a pintar. Y es más, yo te lo estoy terminando mañana. Pero no es lo mismo, ¿no? El acreedor puede decir, no, disculpe, pero no es lo mismo. Esta es una relación entre él y yo, porque él me ha dicho que quería, pero no, es el mismo cuadro, yo te voy a cumplir. Sí, pero no es lo mismo que te lo firme Mamani a que te lo firme el hermano de Mamani. Que la pintura puede ser diferente. Claro, ¿por qué? Porque la creatividad, los óleos, la forma en lo que realiza el artista y lo que tú estás comprando va a ser totalmente diferente. Entonces tú como acreedor, tú como comprador de ese cuadro, dices, yo no quiero ese cuadro. O me cumple o lo demando. ¿Por qué? No me ha cumplido. Es más, no me has cumplido con el cuadro y voy a querer más todavía. Que me resalzas el daño de todo el tiempo que yo tenía que poner en la pared, no sé, de mi estudio, en la pared de, no sé, de algún lugar visible donde muchas personas iban a admirar ese momento o que iba a generar más clientela dentro de un negocio, quién sabe, ¿no? Muchas cuestiones pueden suceder que deben ser expuestas también para que se pueda reparar ese daño, porque se supone que hay un daño sufrido, pero también hay una teoría acerca de un tema donde si sufres un daño también debes exponerlo ante un juez y debes señalar el daño emergente y el lucro cesante. Eso no los confundo, pero lo van a ver más adelante en procesal civil, pero tienes la obligación también de establecer cuál es esa reparación de daño, ¿no? Sin embargo, en ese tema de cumplimiento de ejecución indirecta, el acreedor puede rechazar o puede aceptar. ¿Ok? Bueno, con eso ya vamos a terminar la clase. Son 6:28 para que podamos llamar la lista, si no los canso más. Mañana continuamos con los otros tipos de obligación. Terminamos el tema 4. Exponen los primeros grupos ya, por favor, el tema 1 ya preparados, por favor, para mañana. Y así vamos a ir avanzando también, porque febrero es un mes que tiene pocos días. Va a pasar rápido. Luego vamos a llegar a marzo y ya se van a concluir las actividades académicas. Entonces debemos estar preparados también para aquello. No se preocupen que todas las diapositivas que tengo en mi poder yo le voy a pasar también con tiempo estimado a la auxiliar de la materia para que también les pueda compartir esto mismo, porque como bien les decía ayer, esta materia no es para perjudicar, sino para que aprendan, conozcan y también hasta puedan mejorar su récord académico. Entonces, compañeros, el día de mañana nos vemos. Por favor, no se olviden. Mañana es jueves ya. Empezamos con las exposiciones. Prepárense todos, por favor. Vean la creatividad. Tienen una obligación ya conmigo, entonces procuren cumplirla, porque obviamente la sanción del incumplimiento ustedes ya la conocen. Voy a pedir por favor al auxiliar de la materia que pueda ya llamar la lista para que podamos nosotros ya concluir con las actividades del día de hoy. Sí, doctor, voy a iniciar, por favor. Compañeros, atentos. Acuña Mita. Presente, compañero. Las cámaras, por favor, compañeros. Alanoca Bautista. Presente, compañera. Gracias. Aliaga Chambi. Presente, compañera. Gracias. Alipaz Paredes. Alcoba Romero. Presente, compañera. Alipaz Paredes no está. Aquí Mamani. Presente, compañera.
Gracias. Aranda Blanco. Presente. Balboa Pavón. Presente, compañera. Bozo Sandoval. Bozo Sandoval. Barba Loaiza. Presente, compañera. Butrón Chino. Presente, compañera. Cala Palacios. Cala Palacios. Calle Laime. Presente, compañera. Gracias. Calle López. Presente. Calle Exquispe. Aquí, compañera. Gracias. Calcina Siñani. Presente, compañera. ¿Me ve? Sí, compañera, se la ve. Gracias. Cano Quispe. Aquí. Pero ya me puso falta, ¿verdad? Castillo Halcón. Castillo Halcón. Caillagua Lucero. Presente, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Chambilla Ramírez. Presente, compañera. Gracias. Condori Morales. Presente, compañera. Condori Velázquez. Presente, compañera. Copa Blanco. Presente, compañera. Córdoba Mendoza. Presente, compañera. Corina Chambi. Presente, compañera. Uzi Yugra. Presente, compañera. De la Vega Tito. Presente, compañera. Gracias. Dorado Lucero. Presente, compañera. Hernández Robles. Presente, compañera. Flores Guayua. Presente, compañera. Gracias. Flores Mamani. Presente, compañera. Quirós, Gutiérrez Quirós. Presente, compañera. Gutiérrez Quisbert. Presente, compañera. Huanca Paza. Presente, compañera. Muy bien. Huaynapaco Limache Rudy. Presente, compañera. Parachi Yanaguaya. Presente, compañera. Hurtado Ruiz. Hurtado Ruiz. Ignacio Lecoña. Presente, compañera. Incapoma Loza. Jacinto Chambi. Presente, compañera. Muy bien, gracias. Jacinto Choque. Jacinto Choque. Janco Fernández. Presente, compañera. Laruta Paza. Presente, compañera. Laruta Paza. Muchas gracias. Lima Callaguara. Presente, compañera. Loza Banoni. Presente, compañera. Luna Muñoz. Luna Muñoz. Mamani Choque. Presente, compañera. Mamani Chuta. Presente, compañera. Buenas noches. Buenas noches. Mamani. Presente, compañera. Las cámaras, por favor. Mamani Mendoza. Mamani Patti. Presente. Marañón Rodríguez Kimberly.
Marañón. Maita Quispe. Maita Quispe Abel. Presente, compañera. Mita Mamani. Mita Mamani. Morales Ortiz. Presente, compañera. Morón Landívar. Presente, acá. Muy bien, gracias. Nina Acarapi. Presente, compañera. Gracias. Nina Ali. Presente, compañera. Gracias. Núñez Arabia. Presente. Orozco Adriana. Presente, compañera. Pacheco Tancara. Presente, compañera. Gracias. Baxi Fernández. Presente, compañera. Pai Quisbert. Presente, compañera. Gracias. Paucara Choque. Presente, compañera. Baxi Lugarani. Presente, compañera. Pérez Añaguaya. Presente, compañera. Pérez Maita. Presente. Poma Choque. Presente, Pomachoque. Poma Cori. Presente. Iros Huanca. Presente, compañera. Gracias. Quisbert Arrieta. Presente, compañera. Quisbert. Quisbert. Quispe Apaza. Presente, compañera. Quispe Laura. Presente, compañera. Quispe Paxi. Presente, compañera. Quispe. Ramírez Quispe. Presente, compañera. Ramos Flores. Presente, compañera. Ramos Valencia. Presente, compañera. Rojas Espinosa. Presente, buenas noches. Buenas noches. Roque Lloglia. Presente, compañera. Buenas noches. Tacaca Tapia. Salvador Figueredo. Presente. Silva Bautista. Presente, compañera. Tux Escobar. Presente, compañera. Muy bien. Tarqui Fernández. Presente, compañera. Tarqui Honorio. Presente. Tarqui Pisaya. Presente, compañera. Tarqui Sirpa. Presente, compañera. Terraza Saliaga. Presente. Ticona Mamani. Presente. Torres Acarapi. Presente, compañera. Torres Herrera. Presente, Torres. Presente, compañera. Torres Acarapi. Muy bien. Torres Méndez. Troche Maita. Presente, compañera. Tuco Valdivia. Presente, compañera. Buenas noches. Buenas noches. Ulo García. Presente, compañera. Vallejos Galvez. Presente, compañera. Vilaseca Delgado. Villa Espinosa. Presente, compañera. Villegas Chuquimia. Presente, compañera. Conde González. Presente. González. Presente, compañera. Reinal Yugra. Presente. Juan Cachoque.
Uriona Fernández, Gutiérrez Bacarreza, Mercado Anaí, Arias Vargas Delfín. Presente, compañera. Muy bien. Presente. Compañeros, hemos concluido con la Compañera, asistencia. ¿Sí? compañera, no quería interrumpirle, pero justo cuando llamó mi nombre, bueno, estaba por llegar a mi nombre, se me cortó la señal. Su nombre, compañera, por favor. Milagros Ángeles Luna Muñoz. Luna Muñoz. Muy bien. Compañeros, mañana empieza el grupo 10 con el tema 1, las exposiciones. Por favor, recuerden que la entrega de trabajos es hasta las 3. Compañera, por favor, Lucy Torres Zacarapi, por favor. Perdón, ¿quién está hablando? Disculpe. Torres Zacarapi, Lucy, compañera, por Se favor. le ha tomado, compañera Lucy, la asistencia, no se preocupe. Muchas gracias, va a disculpar. Compañera, una consulta. Las exposiciones van a ir según el orden del libro, ¿cierto? Sí, según el tema. El grupo 10 tiene el tema 1 y va a ser correlativo. Está bien, muchas gracias. Compañera, más tomado. Compañera, una consulta, por favor. ¿Vamos a exponer todos los miembros del grupo o es una persona va a exponer en nombre de todo el grupo? Yo me incorporé ayer, como usted sabe. Exactamente. Todos tienen que conocer su tema. El doctor va a escoger quiénes van a exponer, si van a exponer los 5 o los 6 integrantes. Como les he explicado ayer, la calificación va a ser individual. Bueno, muchas gracias. No se preocupe. Muy bien, compañeros, si no hay ninguna otra duda, hasta mañana. Mañana, compañera. Hasta mañana, compañera. Mañana.